Disco, ahí está, buenísimo. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi querido hermano. Muchas gracias. Me fue muy bien con las alabanzas este año, fíjate, pero muy mal con los regalitos, hombre. Sí, hermano Tony tuvo la gentileza de tocar el feliz cumpleaños con su dulzaina o armónica, como le queramos llamar. Y mi querido Andrés Gil también lo hizo con el acordeón, ¿verdad? Sí, así es que muchas gracias, mis amados hermanos. Yo celebro el cumpleaños toda la semana, ¿ok? Así es que no vaya a pensar, no, pastor, ya pasó, entonces no le vamos a dar nada. Yo lo celebro toda la semana por cualquier cosita. Estoy bromeando, mis amados. Vamos a irnos a la palabra del Señor, por favor, al libro de Efesios, que no es un libro, es una carta, pero es la costumbre, ¿verdad? La carta del apóstol enviado a la iglesia en Éfeso. Mire, si Dios lo permite, ahí vamos a estar este próximo mes de agosto, en Éfeso. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 3 al versículo 14 en la versión 60. Ya leímos la nueva versión internacional. Así es que quiero que leamos en la versión 60. El título del estudio o el mensaje de este mediodía se llama bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Y dice así la palabra del Señor: bendito, me encanta el apóstol, siempre que está hablando está exaltando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pon atención, con toda bendición espiritual. Bendiciones espirituales es el título. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga esta lectura. Amados míos, mira, hay bendiciones materiales y hay bendiciones espirituales. Las bendiciones materiales son buenas y son necesarias, pues, porque nos movemos en un mundo de necesidades. Tenemos que comer, tenemos que pagar biles, como decimos acá en Canadá, hay que pagar recibos, hay que trabajar, ¿verdad? Y esa pues es lindo en realidad cuando compramos un carrito, ¿verdad? Es lindo. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Canadá y bueno, pues, ¿verdad? Los primeros años no pudimos comprar carro. Hermano Amadeo Portillo, en aquel entonces hicimos un arreglo, un cambalache ahí y compramos el carro usado, el carro de él. Y así caminamos por un buen tiempo. Nosotros carros nuevos venimos a tener hasta 10 años más tarde de haber iniciado acá el ministerio. Hoy es bonito que cada pastor que ha venido, desde que viene un carro nuevo, imagínate, pues aquellos dorados tiempos no fue así. Y son cosas buenas, son cosas lindas. Comprar una casita es una cosa muy buena. Nos graduamos de una profesión,
Pero no podemos, hermanos, medir la bendición de Dios en nuestra vida solamente por las bendiciones materiales. Una persona puede estar, y escúcheme esto, puede estar muy bien materialmente hablando y ser un pobre espiritual. Porque hay principios. Fíjate que a mí no se me olvida un artículo que yo leí hace mucho tiempo del Costco, donde ellos hablaban de la generosidad de esta entidad que bendicen a muchas aldeas y gente necesitada y ese tipo de cuestiones, y bueno, etcétera. Y la persona que escribía principios utilizando la Biblia. Y eso me hizo pensar y digo, bueno, si son principios, funcionan no solamente para los creyentes, los principios financieros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que siembra generosamente, recoge generosamente. Ese es un principio para un creyente o para el que no es creyente. Una persona que no sea cristiana y le gusta, fíjate que muchas personas hablan mucho acerca de que los millonarios aquí, que los millonarios, sí, pero también son gente que hacen obra. Son gente que piensan en los pobres, son gente que piensan en un hospital, piensan en educación. Difícilmente, no digo que no suceda, pero difícilmente un latino va a dar una buena cantidad de dinero para un hospital. No lo hace. Difícilmente un latino piensa en la educación y dice, ¿saben qué? Esta universidad necesita, vamos, no lo hacemos, hermano, pero hay gente que sí lo hace. Entonces esos principios funcionan también con ellos. Ahora, hablando del evangelio, hay creyentes que pueden estar bien materialmente, pero que su vida espiritual es un desastre. Por ejemplo, usted se acuerda, una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Si Dios lo permite, Apocalipsis 2 y 3 nos hablan de las iglesias del Apocalipsis, y ese es el viaje que vamos a hacer, Dios mediante, en el mes de agosto. Ahora, hay una iglesia que se llama la Odisea. Ahora, mire usted la queja de parte de Dios para con esta iglesia. Tú dices, yo soy rico, claro, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es muy cierto. Hermano, yo estaba viendo un día de estos un servicio, una iglesia en los Estados Unidos que tiene tour. ¿Se puede imaginar? O sea, usted llega en autobús y le comienza a dar el tour, y el tour dura 1:30. En lo que los llevan al canal de televisión, que los llevan al gimnasio, que los llevan, y por último terminan en el santuario, 1:30, hermano. Usted el tour en esta iglesia lo hace de esa puerta a esta puerta, 2 minutos y gracias por venir. Gloria a Dios por los bienes materiales, pero no podemos medir la bendición de Dios por los bienes materiales. Mire lo que le digo, bueno, ok, yo soy rico, pues nosotros tenemos dinero, Dios nos ha enriquecido, no tenemos necesidad de nada, pero mire la respuesta de Dios y no sabes, y eso es lo peor, no saber. Hay 2 maneras de no saber las cosas. Una, porque no queremos que nadie nos diga nada, u otra por ignorantes. Y si Dios te dice y no sabes, cuando la Biblia, especialmente el apóstol Pablo en sus epístolas, habla muchísimo de la ignorancia. A la iglesia en Tesalónica le dijo, porque no queremos, hermanos, que ignoréis. Y esa palabra, habiendo pasado Dios los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene muchísimo que ver con el conocimiento. Oinos, la palabra, con el conocimiento. Y Dios le dice a esta iglesia, pero ustedes no saben que son un desventurado. Y mire esa siguiente palabra, miserable usted, manejando su gran Mercedes, pero dice Dios, miserable. A mí no me hace falta yo no tengo necesidad de nada, dice Dios, pobre. Mis lentes son lentes de los más caros que puedan haber, ¿verdad? Ciego. Mire este trajecito lo compré allá en Italia. Chulón, desnudo, dice Dios. Entonces usted puede tener todo lo que usted quiera. Usted puede manejar, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? El Tesla es el mejor carrito que hay en esta iglesia. Usted puede tener lo que... Pero ¿qué piensa Dios? O sea, uno puede tener todos los bienes materiales, los mejores trajes, la mejor casa con piscina, con esto, con lo otro, aquí, allá.
puede tener lo que usted quiera. Y dice Dios, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Va. Lo lindo del evangelio es que Dios no te deja ahí, sino que te dice en el siguiente versículo. Siguiente ahí. Por tanto, aquí viene Dios. Yo te aconsejo, hombre, si el problema de esta gente es que no reciben consejos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí te está dando la respuesta a tus tres problemas. Es decir, vuelve en amistad con Dios. ¿A qué quiero llegar con esta situación? Hermano, como creyentes en Cristo nos movemos en dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña con mucha claridad con relación a los dos mundos, pero muchos de nosotros los cristianos vivimos vidas confundidas. ¿En qué forma? Mire, en primer lugar, vivimos como si aquí vamos a ser eternos, cuando la Biblia dice que el mundo pasa y su deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es temporal, mi hermano. Todo es temporal en esta tierra, todo. Lo que tiene que ver con el evangelio, mire usted, es eterno. Pero nosotros de necios, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el evangelio es eterno. Fíjate que dice la Biblia, otro principio: porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Pero nosotros estando aquí, hermano, mi casa, mi carro, mi dinero, mis bienes, mi moto, mi cuenta en el banco, mis posesiones, mis joyas, mi esto, ¿verdad? Y lo tenemos como si esas cosas fueran eternas y nos las van a meter en el cajón el día que nos muramos. Cuando Dios dice no, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Yo no sé por qué ustedes viven como si van a ser eternos en esta tierra, si ya les he dicho cantidad de veces que ustedes son extranjeros y advenedizos, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero te das cuenta cómo vivimos nosotros. Entonces, aquí viene la situación, aquí viene la pregunta para usted. De los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, siendo honesto, y cuando digo siendo honesto, sea honesto con usted mismo. ¿Qué es? ¿Por cuál mundo vive usted? Porque yo le voy a hablar de bendiciones en esta tarde, pero bendiciones espirituales. ¿Qué mundo busca usted? ¿Qué mundo es el que te llena de mayor satisfacción? ¿Qué mundo es por el que te desgastas? ¿Qué mundo es por el que te desvives? ¿Qué mundo es el que no te hace ni dormir pensando en cómo superarte, en cómo hacer aquí, en cómo hacer allá? ¿Qué mundo es? ¿Qué mundo de los dos? Y quiero hablarte en esta oportunidad. Voy a hablar de muchas, pero hoy solamente voy a hablar de las que alcance. La primera bendición espiritual de la que te quiero hablar. Fíjate, no te voy a hablar de un carro Mercedes, no te voy a hablar de un Tesla, no te voy a hablar de un BM, no te voy a hablar de un Lamborghini, ni de un Rolls Royce, ni de un Bentley, ni de una casa en el West de la ciudad de Vancouver donde viven los ricos y famosos. No, te quiero hablar de bendiciones espirituales. Y la primera de ellas está precisamente en el pasaje con el que comenzamos a leer, Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 4 más bien, de una sola vez. No, 3 mejor. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y luego dice versículo 4: Dios nos escogió. No, la 60 por favor, por eso estoy confundido. La 60 versículo exactamente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición espiritual que tenemos, amado mío, es que Dios nos escogió. Yo creo que de las mayores bendiciones que un creyente pueda tener en este mundo es que Dios nos haya escogido. Hermanos, de millones de personas, Dios nos escogió
a nosotros y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo me voy a desvivir por un carro, me voy a desvivir por una casa, me voy a desvivir por una familia, me voy a desvivir por eso, cuando Él me está diciendo aquí: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Mire, si usted va a aplicar por un trabajo, ¿es posible que lo escojan a usted o es posible que no lo escojan a usted? Si una jovencita guapetona de esta iglesia tiene por ahí a unos 3 pretendientes, de esos 3 pretendientes, óigame, es posible que lo escojan a usted, es posible que no lo escojan a usted. Hay universidades en los Estados Unidos y allá en Inglaterra que dicen que, fíjate, de los miles de personas que aplican para estudiar, hay universidades que toman el 4% de las miles de aplicaciones, 4%. Es decir, es probable que lo escojan, es probable que no lo escojan. Pero cuando se trata de este versículo que tenemos enfrente, a mí Dios me está diciendo: David Rodríguez, yo a ti te escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cree usted que significa eso para mí? Si Dios te dice a ti, Carlitos González, o te dice a ti, Emerson, Carlos, dígame, Adelita, ¿qué significa eso en realidad? Hermanos, que Dios haya pensado en mí, que Dios haya dicho: mire, 1962 van a ser esta persona y va a vivir en el pasaje Caña número 1017, barrio San Esteban. Allá hay que ir para alcanzar a esta persona. ¿Y quién? Es que es uno de los escogidos. Porque le voy a decir algo: en este momento, los que estamos conectados a un servicio como este somos pocos en comparación a mucha gente. Somos casi nada. Pero ¿sabe qué? Perdón, bendito sea el nombre del Señor. Los escogidos somos los que estamos acá. Mire, estas cosas no las entiende el mundo. Váyase usted donde el vecino, allá, váyase, señor de la gasolinera, y dígale al señor ese de la gasolinera: disculpe, señor, excuse me, dígale, do you know that I've been chosen? Así se dice. En español, usted sabe que yo soy escogido. Lo más seguro es que ponga nervioso al muchacho, que va a decir: really, yeah, no problem, I'm glad you've been chosen. ¿Sabe qué va a pensar? Que hay que llamar al hospital o a la policía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento que esa gente no la tiene. Hemos sido escogidos por la gracia y por la misericordia de Dios, porque nosotros no hemos hecho nada, no pudimos haber hecho nada para que Él pusiera los ojos en nosotros. Esto es digno de alabarlo, eso es digno de exaltarlo. Porque te quiero decir otra cosa más: si usted se quiere pegar un chapuzón conmigo a las aguas profundas, si usted quiere profundizar un poquitito, significa que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, aún sabiendo los errores que ibas a cometer. Que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que ibas a ir a un lugar donde no deberías haber ido. Que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que ibas a hacer cosas que no tenías que haber hecho. Que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que robaste, ¿Por qué te digo esto? Porque Él es un padre. Ahora yo te pregunto una cosa: ¿cómo ve un padre a un hijo? ¿Cómo ve? Fíjate que yo estaba viendo una tontera ahí por televisión, donde estaban entrevistando al señor Vicente Fernández, al Chente Fernández. Y el señor Vicente Fernández estaba enojado con su hijo, pues el potrillo, por las fotos y por esto. Entonces el señor dijo: mire, dijo, en mis tiempos no habían esas cosas. En mis tiempos pues uno hacía un montón de cosas, pero nadie te publicaba, porque dice, no habían videos, no habían teléfonos, no había nada de eso. Pero yo le digo a este muchacho, decía él, que se dé cuenta, porque eso es una mala fama, andar haciendo esas cosas.
Sí, pero usted, y al final, ¿saben qué dijo? Bueno, dice, pues, pero es mi hijo. A ver, cuéntame usted. Vaya a decirle usted a una madre que tiene metido a una persona en la cárcel. Es que es su hijo. Y cuando usted piensa en que Él nos escogió, lo único que nos puede lograr hacer esto es ponernos de rodillas y decirle: bendito sea tu nombre, gracias, porque yo no soy digno. Te doy gracias porque aún sabiendo desde antes de la fundación del mundo lo que yo sería, aún así a Dios le plació darnos el reino. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo va a creer usted que una bendición material va a ser mucho más importante que esto? Este es el problema que tienen muchos creyentes, porque para ellos lo más importante es la bendición material. Lo más importante es eso. Por eso dejan el culto el día domingo para irse a trabajar. Por eso dejan la lectura de la palabra del Señor por hacer más dinero. Por eso no asisten un viernes a una casa de oración, porque tienen que. Y esto de lo que te estoy hablando, Él nos escogió. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Otra bendición espiritual, la salvación. Ahí mismo en Efesios, si volteamos el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y déjame decirte, dice Dios, que esto no es de vosotros, porque esto es un regalo de Dios. Y dice el 9 que no es por obras, para que nadie se gloríe. Este es otro regalo de Dios. La salvación es un acto soberano por medio del cual Dios otorga a una persona que se arrepiente. Esa persona recibe el perdón de los pecados, es redimido de su culpa, declarado justo, santificado para vivir en obediencia y con Cristo en la eternidad. Amados míos, esta es una verdad espiritual que la gente ignora, y es la razón por la cual predicamos el evangelio. Porque toda persona que nace con un boleto para el infierno. Eso es así. Búsquelo, cámbielo de la manera que usted quiera. Eso es así. Toda persona que nace con un boleto para el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, pasó a ¿cuántos hombres? A todos. Entonces, por cuanto todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted nace, le dan una nalgada y le dan el ticket del otro lado. ¿Y esto para qué, mijo? En el camino le van a decir cómo puede cambiar el ticket. Hay personas que vienen y traen pues no es que ignore, porque saben, pero aquí andan cargando el ticket en la bolsa con camino al infierno. Y se sientan en una silla en una iglesia y les predica el evangelio y les habla de la salvación y les habla de Dios y les dice que ese ticket que tienen metidos en la bolsa los va a llevar a la condenación y los va a llevar al infierno, pero que hubo alguien que fue a la cruz, que pagó por sus pecados, que derramó su sangre, y que si usted le abre el corazón a esa persona, en este mismo instante te cambiamos el ticket del infierno para la gloria celestial. Y la persona saca el ticket, lo mira y se lo vuelve a meter y lo mira y dice: ay, es que no estoy preparado. Ay, es que tal vez mañana, es que tal vez en otro día. Y sale por las puertas de la iglesia y se llevó el mismo ticket, el mismo boleto. La salvación significa que ese ticket ha sido cambiado. ¿Sabe qué significa? Que mis pecados han sido perdonados por Dios. Esa es la salvación. Cuando yo recibo el ticket, que Dios me lo cambia por su gracia, por su misericordia, significa que mis pecados han sido perdonados. Significa que delante de Dios he sido hallado sin culpa. Significa que Dios, el juez justo, me ha declarado a mí también justo. Significa que antes era enemigo de Dios, pero ahora Dios me ha reconciliado con su Hijo. Significa que para mí ya no hay más condenación ahora, pues ninguna condenación hay, dice la Escritura. Significa que para mí ya no hay castigo eterno. Significa que para mí,
voy a pasar la eternidad con Jesús en el cielo, en la gloria. Esa es la salvación. Esas son las bendiciones espirituales. ¿Cómo cree usted que las bendiciones materiales van a ser más importantes que esto? La número 3, Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Qué bonito esto. Acerquémonos. Yo le he llamado a esto acceso al trono. Acceso al trono de Dios. Ahora, ¿te acuerdas cuando el pueblo se quería acercar al monte Sinaí? Y Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que ni se le ocurra, porque se van a morir todos. Y ahora, ¿qué te dice Dios a un creyente? Acércate con confianza. Eso se llama acceso. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién de los que estamos aquí o los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo tiene el número de teléfono de Leo Messi? A ver. ¿Quién tiene el número de teléfono de Justin Trudeau, el primer ministro de nuestra nación aquí en Canadá? O digamos un personaje famoso de Hollywood, ¿verdad? Leonardo DiCaprio, Jack. ¿Quién tendrá el número de ellos? O de Jeff Bezos, si usted quiere pensar en grandezas, o Queen Elizabeth II, ¿verdad? La reina Elizabeth II. Dígame usted, ¿quién tiene acceso a esas personas? Y usted y yo, ¿qué tenemos? Solamente decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y las puertas de los cielos se abren para los hijos de Dios. Amado mío, tener acceso. Fíjate que hace muchos años yo conocí a un amigo allá en El Salvador, en mi país. Él era capitán de la Fuerza Armada. Pero era un hombre que ya tenía como 100 años en la Fuerza Armada. Entonces le tenían mucha confianza. Mire, ese hombre entraba a la Casa Blanca como Pancho por su casa, oye, allá en mi país. ¿Por qué? Por el tiempo que él había estado, él tenía mucho conocimiento, porque había estado con el presidente no sé qué, él había funcionado no sé qué cuestión de seguridad con el otro presidente no sé cuándo. Entonces le tenían mucho respeto por la experiencia, por el tiempo, por esto. Entonces el hombre entraba, salía y hacía como él quería y asistía a nuestra congregación en aquel entonces. Me acuerdo que una vez me llamó y me dice: oye David, dice, necesito que vengas a predicar al cuartel. Mañana vamos a reunir no sé qué, no sé cuándo. Y le digo: mi brother, le digo, mañana yo no puedo. Y me dice: ¿por qué? Porque tengo que estar predicando en la noche en San Miguel. Y San Miguel pues queda manejando unas 3-4 horas en aquel entonces, hoy no sé. Y me dice: ¿a qué hora tiene que estar en San Miguel? Y le digo: pues tengo que estar allá, el culto es a las 7 de la noche. Y me dice: ¿cómo va a ser para irse? Le digo: pues manejando, hermano. Le digo: son 3-4 horas, pero a mí no me gusta andar a la carrera y puedo encontrar un accidente. Entonces yo tengo pensado irme de aquí a las 10 de la mañana para irme tranquilo y toda la cosa. Me dice: ¿y si yo lo mando a dejar a San Miguel en un avión de la Fuerza Aérea, tú vendrías a predicar aquí con los soldados al cuartel? Y le digo: déjeme pensar. Y le dije: ok. Me dijo: yo paso por ti. Hermano, dicho y hecho. El hombre llegó, predicamos. Después de eso me llevó al aeropuerto de la Fuerza Aérea. Pero bueno, la cosa fue esta: que ya a la hora de subirme, ¿verdad? Él habló ahí con no sé quién y no sé cuándo, y le dijo que yo iba para allá. Y entonces yo: excuse me, le dije: excuse me, ¿y cómo me vengo de retache? Porque yo me iba a ir en mi carro, iba a ir manejando. Entonces me iba a regresar en mi carro, y ahora que me voy en este pájaro volando, ¿cómo hago para regresar?
Y me dice, no, pastor, me dice, ¿cuándo regrese? Y le digo, pues ya me vengo, ya nos pusimos de acuerdo. Me dice, no se preocupe, yo me encargo. Mira todo lo que logra una persona con acceso. Fíjate que estaba platicando con un cantante cristiano hace unos días. Y me dice, fíjate, David, dice que, hablando de todo, ¿verdad? Y salió la conversación. Él me cuenta que fue a un concierto en Sudamérica. Y que igual como toda la vida, ¿verdad? Hacen todos los arreglos, todas las cosas. Y me dice, me llamó la atención que cuando ya había comenzado el concierto, a la vuelta de unos minutos, se armó una situación ahí de un movimiento que había que yo no entendía lo que estaba pasando. Me dice, pero yo seguí cantando. Gente de seguridad había entrado al evento. Y bueno, era un relajo lo que había ahí. Y él terminó su concierto, y cuando termina su concierto dice que se le acerca una persona y le dice, disculpe fulano de tal, al cantante, la excelentísima primera dama de la República quiere pues cruzar algunas palabras con usted. Y él le dijo al señor y esa señora le dijo, ¿dónde está? Porque yo me tengo que ir para el hotel ya. Y le dice, no, si ella está presente aquí. Eso era todo el relajo, que la primera dama, la esposa del presidente, había llegado al concierto de él y era la señora, porque él, ¿verdad? Cuando vio todo eso, digo, esta vieja viene tarde y mire todo el relajo que armó aquí, pero resulta que era la esposa del presidente. Y bueno, la cosa es que lo conocen, eso, lo otro, se habla, le dice ella, mire, le dijo, yo soy católica, pero mi esposo y yo nos encanta escucharlo a usted. Es más, mi esposo iba a venir conmigo, le dice. Me dice, David, y en ese momento yo temblando, mi esposo iba a venir conmigo, pero tenía una junta y no sé qué, 8 cuartos, pero mire, yo estoy aquí. Entonces todo eso para contarme que la señora le dio una tarjeta personal, firmada por ella, con su número de celular, y en la parte de atrás le puso, por favor, suplico a todas las autoridades. No me acuerdo qué otra cosa más decía. La cuestión, hermanos, quiero una tarjeta que me dijo, mira, me dijo la señora, si usted tiene problema en el aeropuerto, si a usted lo llega a parar la policía, si mire, con solo que usted le muestre esta tarjeta, usted no va a tener yo quiero que usted se mueva dentro de mi país, porque usted es una bendición para mi país. Y el hombre me dice, yo muy humilde, dije, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito, ¿verdad? Pero después me quedé pensando yo y dije, ese es acceso. La pregunté, ¿por cuánto tiempo usted? Si a los 5 años viene otro presidente y usted enseña con que yo me tomé fotos con unos presidentes allá en El Salvador, que me da pena mencionarlo, mijo. Capaz me meten presos si comienzan a ver que fuimos a comer con ellos, ¿me entiende? Entonces yo dije, bueno, tener la tarjeta de acceso, pero ¿por cuánto tiempo es el acceso, mano? Si vienes la siguiente vez y mire, fíjate que preso te pueden meter. Ah, no me diga. Así que usted era amigo de esa vieja, venga para acá, lo enchuchamos. Óigame, qué triste. Y nosotros tenemos un acceso a la gloria de Dios, amados. ¿Tú te imaginas lo que significa esto? Acceso a la gloria de Dios. Ahora, acceso es una cosa, comunión es otra. Primera de Corintios 1:9, yo le explico. Primera de Corintios 1:9. Dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que acceso es una cosa, pero comunión es otra. Ustedes se acuerdan que uno de los chistes que hace el dúo Esperanza, y ahora los hijos, por cierto, el mismo chiste, en donde ellos van a cantar, dicen, hermano, le dicen a la congregación, les cuento que nosotros estuvimos tocando 2 horas en la Casa Blanca. No, hombre, la gente comienza a aplaudirle, brother. Y dice, sí, hermano, dice, pero después de 2 horas de tocar no nos abrieron. Excuse me. Fíjate que ahora con la muerte de Maradona, una persona que había sido amigo de él aparece en un show y dice, no, che, dice, yo tenía su número, pero yo le marcaba y él no me contestó. O sea,
Acceso es una cosa, pero relación con la persona es otra. ¿Me entiende? Usted podrá tener el número de quien quiera que sea, ¿verdad? Hay predicadores famosos que yo tengo, que en alguna parte en la vida nos topamos, ¿verdad? Y me dieron su tarjetita y yo tengo esos números. Yo he conocido personajes pero yo en mi vida he hablado con ellos, mucho menos para molestarlos. No, mucho menos. Entonces, usted será que sí, pero yo amigo de Dios no soy, comunión no tengo. Entonces, este versículo nos enseña que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Tenemos acceso, ¿verdad? Pero tener comunión es otra cosa. La comunión, me encanta aquel pasaje de Salmo 25:14 que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y te voy a decir algo. Cada vez que yo pienso en comunión, hay un nombre que se me viene a la cabeza. ¿Sabe cuál es? Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Abraham era ¿qué? Su amigo. Eso dijo. Y es difícil tener una comunión estrecha si no hay una amistad primero. Por eso es que ahora incluso en esta clase de los de evangelismo, de los métodos bíblicos, vamos a hablar de eso. Vivimos en una sociedad nosotros acá donde usted no puede inmediatamente comenzar a hablar de Dios a ninguna persona si primero no crea, sí, cabalmente, una relación estrecha con la persona. Y no despacito, ay, ¿cómo está? Mucho gusto, me llamo fulano, tú venga. Y que poco a poco comience la persona a conocerte. Yo tenía un vecino chinito que se congregaba aquí, por cierto, en la iglesia Fe, y un día tenían una reunión ellos en su casa. Entonces y él me decía, y dice: pastor, dice, yo los traigo a ellos y les compartimos de nuestra fe, pero me dice, son compañeros con los que tenemos 3, 4 años trabajando juntos. Imagínate el tiempo que le toma establecer una relación con esta gente y lograr una palabra que es de las palabras más importantes en la vida para que haya comunión: confianza. No es lo mismo cuando usted diga, fíjate que aquí mismo en la iglesia hay gente que me dice: mire, pastor, fíjese que esto y esto. Y yo les digo: hermano, yo lo conozco al hermano, pero yo no tengo la confianza de pedirle eso. Ok, no. Entonces eso, ¿sabe qué denota eso? Que tenemos una relación, pero que la relación no es lo suficientemente estrecha. Eso significa. Y hablando de Dios, es igual. Es igual. Yo creo que hay personas, aún llamándose cristianos, que llegan a la puerta nada más del acceso y no entran. ¿Por qué? Porque no hay comunión. La comunión es la que te ofrece cercanía. La comunión es la que te hace anhelar estar más con la persona. La comunión, la confianza. Y ahora, hablándose de Dios, ya no se diga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay plenitud en la presencia del Señor. O sea, esas palabras del salmista: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es un anhelo del ser. Eso es como cuando usted está lejos de su casa, lejos de su amada, lejos de su novia, póngale. Y usted siente en su alma el deseo de llamar, de estar en casa, de platicar con ella. Siéntese esa necesidad. Pero una persona que es conocida: hey, mucho gusto, adiós, hasta luego, nos vemos, se acabó. ¿Me entiende? Entonces dígame usted, la comunión, por eso es que hablamos aquí en la iglesia: tenga su devocional todos los días, hermano. Tenga su devocional. Mire, tener su devocional todos los días, además de que le va a dar esa bendición espiritual, usted va a ir conociendo a Dios más y más. Y esa relación lo va a ir acercando más al Señor y más al Señor, hasta que tenga una relación muy estrecha con Dios. Hasta que usted llegue al punto de abrir su corazón con el Señor, de decirle a Dios sus más profundos deseos, sus más profundos anhelos del alma, las intenciones, los deseos que tiene el corazón, las peticiones de su corazón. ¿Me explico?
Y si usted piensa en amistad, hermanos, hay diferentes niveles de amistad. Y la amistad, los niveles dependen de la cercanía que se tiene con la persona. Cuando usted sabe que hay una persona que no es de confiar porque anda hablando otras cosas, una persona que tiene malas intenciones, entonces usted, ¿qué es lo que pasa? Usted se aleja. Y los tiene como conocidos y están por ahí, ¿verdad? Porque saben que en cualquier ratito le meten el puñal. Pero cuando usted está con Dios, todas esas cosas desaparecen. Y usted busca una cercanía con Dios y usted se mete en oración y disfruta la presencia de Dios. Pone una alabanza, se la canta. Fíjate que ahí qué importa que usted cante bonito, cante feo, porque siente la presencia de Dios. Te da revelación de la palabra. A mí me encanta eso. Dios te revela las escrituras y ves un versículo. Yo a las 3:12 de la madrugada, de esta madrugada, se me vino un texto a la mente y dije yo, si yo no escribo esto, mañana se me va a olvidar, porque tengo bueno y lo olvidadero. Entonces, no, ahí desperté, agarré mi iPad, apunté el versículo, escribí las cosas a esa hora, escribí las cosas, me puse a leer. Es decir, hay un anhelo, no es una carga, jamás de la vida. No es un peso, ay, hay que leer la Biblia, hay que tener devocional, hay que ir a hablar con ese viejo. No, es todo lo contrario. Es un anhelo de tu interior, de estar en la presencia del Dios de la gloria. Te he hablado de bendiciones espirituales. Primero, Él nos escogió. Qué privilegio. Qué privilegio que Él nos haya escogido. Segundo lugar, nos dio salvación. Tercer lugar, nos ha permitido el acceso. Y cuarto lugar, la comunión, cercanía. Acuérdese de esto que le voy a decir. La distancia entre usted y Dios no depende de Dios, depende de usted. ¿Qué tanta distancia quiere usted seguir a Jesús? Depende de usted. Acérquese, mi hermano. Acérquesele a Dios. Y mira, yo te garantizo una cosa. Hay personas que buscan las bendiciones materiales y no valoran las espirituales. Yo soy un fiel creyente que si usted busca las bendiciones espirituales, las materiales te llegan solas. Yo te lo garantizo. Yo jamás llegué a Canadá diciendo, yo quiero comprar aquí, yo quiero comprar allá, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. No, aquí llegamos buscando almas. Aquí llegamos buscando la presencia de Dios. Aquí llegamos buscando servir al Señor de corazón y hacerlo de una manera óptima y consagrada e íntegra. Eso es lo que tratamos. Las demás cosas Dios se ha ido encargando de ponerlas en el camino. Dios las ha puesto, Dios las ha puesto, Dios las ha puesto, Dios las ha puesto, hasta las intenciones de tu corazón o los deseos de tu corazón. Entonces, hermano, en este momento yo le pregunto a usted, ¿bendiciones materiales o bendiciones espirituales? Las dos son importantes, pero ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Para qué nos levantamos cada día? ¿A qué le damos mayor importancia? ¿Qué es lo que en realidad vale la pena? Yo le animo a que reflexione en las verdades que hemos estudiado en esta hora. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en este momento por estas bendiciones espirituales que hemos visto, que verdaderamente a mí me llenan de emoción. Me llenan de emoción y me comprometen más contigo y con el reino, Señor. Pensar que volviste tus ojos a este mundo y nos escogiste por tu gracia, a pesar de lo que somos, nos lavaste, nos justificaste, nos diste salvación, que significa que ya no somos más enemigos de Dios, que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados, santificados, lavados con tu sangre preciosa, que somos tus hijos, que hay un lugar reservado para nosotros en la gloria. Además de eso,
Volvemos a ver tu trono de santidad, una santidad inaccesible. Pero ahora, por medio de la sangre de Jesús, tú nos dices: ven, entra confiadamente. Señor, qué privilegio, qué honor el que nos brindas. Y no solamente nos das acceso, sino además de acceso, tenemos la oportunidad de tener comunión contigo. Alabado seas por siempre. Bendito seas por siempre. Por eso, Señor, declaramos que no hay Dios como tú. De generación en generación, este mundo ha visto tu gracia y tu misericordia. Bendito seas por siempre, Padre. Bendito seas por siempre, Jesús. Bendito seas por siempre, Espíritu Santo. Tu pueblo te alaba y reconocemos estos regalos maravillosos que hemos recibido de ti. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta tarde es una buena tarde, es un buen momento para que le abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por salvarme en este día. Abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenemos una cita dentro de 3 horas a las 6 de la tarde. Nos miramos aquí con la ayuda del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe.